Entrevista que tuvimos el día de ayer con el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el abogado, maestro y escritor mexicano Felipe de la Mata Pizaña. Él es pues experto en este derecho electoral y también decir pues que tiene una visión muy crítica respecto de lo que ha estado haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Poder Judicial en torno a jueces que han dado amparos contra la reforma judicial. De eso hablamos, Aníbal, un tema muy importante para nuestro país porque estamos en un proceso de transición, y también de esta petición que le hacen a 4 ministros y ministras de la Corte, incluida Norma Piña, la presidenta de este Poder Judicial, para que se recusen de la próxima discusión porque pues han manifestado políticamente su visión, y su visión es en contra de la reforma judicial, y esto ha viciado sus decisiones con un sesgo que no tiene nada que ver con la Constitución. Así es, son distintos intentos en las distintas fases en las que ya ha atravesado esta reforma, ahora Constitución, ahora ya proceso de elección, para que todos y todas estemos pendientes de este proceso, pero lo que vemos es este Poder Judicial que ha intentado ponerse por encima de los otros poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, incluso yendo en contra de la misma Constitución en algún momento, y ahora pues con esta forma de conducirse para entorpecer la reforma, que ya no es reforma, ya es Constitución, y ahora es proceso electoral para elegir a los miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Más bien, sí. Vamos a ver lo que nos dijo el magistrado Felipe de la Mata. Ya estamos en esta entrevista con el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, para conversar acerca de la elección judicial, los retos que se enfrentan, pero sobre todo por un asunto que nos importa mucho, que es una discusión que va a tener la Suprema Corte en los próximos días, que tiene que ver otra vez con la elección judicial, y han presentado ya desde el Tribunal Electoral un informe muy interesante. Magistrado, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Contralínea. Bienvenido. Un gusto estar con usted y con todo el público de Contralínea. Justo para consultarles sobre esta discusión que se espera que se dé en los próximos días, que vuelve a tocar el tema de la reforma judicial como si no fuera un hecho ya consumado y está en la Constitución, pero nos interesa mucho conversar con usted acerca de este informe que ha presentado el tribunal previo a esta discusión. ¿En qué términos vendría, magistrado? Muchas gracias. Mire, ha sido una serie de sucesos inesperados. A ver, voy a tratar de explicarlo. Yo digo que esto ha sido como una telenovela de muchos capítulos. No nos queda duda que, igual que pasa con todas las telenovelas, va a tener un final feliz, pero sí que ha tenido uno y otro capítulo respectivo. A ver, vamos a decirlo así. Extrañamente, y lo digo así, extrañísimamente, algunos jueces de distrito les empezó a gustar la materia electoral. A pesar de que la ley de amparo específicamente dice que los jueces de distrito, cuando conozcan temas de amparo, no pueden meterse a temas electorales. No sé por qué les está encantando. La verdad es que si les está gustando meterse a temas electorales, que al menos apliquen las reglas electorales, específicamente el artículo 41 de la Constitución, que dice de manera clara, textual, que no existe la suspensión en materia electoral. Entonces, ante esta circunstancia que, como le digo, es inaudita, donde hay jueces que están yendo más allá de su competencia, pues para resolver temas y problemas que tienen que ver con su gremio, es decir, de alguna manera son juez y parte, ¿no? Lo cierto es que estos jueces de distrito pues le ordenan a los comités del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Legislativo que suspendan la selección de candidatos que habrían de ir a las boletas. Dos de estos comités toman la decisión de no hacerle caso a la suspensión, y uno de ellos, el del Comité Judicial, sí lo hace. Nosotros analizamos, se impugna la decisión del Comité del Poder Judicial de, vamos a decirlo, de suspender sus actividades. Quiero hacer notar que nosotros no entramos a revocar las sentencias de los jueces de distrito. Eso nunca se hizo. Nosotros lo que hicimos fue entrar específicamente
al análisis de si el comité del Poder Judicial debía suspender o no sus actividades, ¿de acuerdo? Ahora, revocamos esta decisión administrativa del Comité del Poder Judicial y el Comité del Poder Judicial, nuevamente, extrañamente, pero también, cabe decir, integrado por también miembros del Poder Judicial, toman la decisión de que no van a cumplir nuestra determinación. Es decir, ellos dicen, no voy a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral. En consecuencia, nosotros ordenamos al Senado que llevara a cabo la tómbola respectiva. Es un poco más larga la historia, pero quería hacer este resumen para que el público de Contralínea entienda la circunstancia. Bueno, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en unos días, pretende definir si corresponde a los jueces de distrito la suspensión o al Tribunal Electoral debe obedecerse su sentencia. Se presentó un proyecto, el cual conocí, vamos a decirlo, a través de medios de comunicación, no sé si sea el proyecto real del ministro ponente, pero se hizo público el contenido. Y en el contenido, pues son varios los elementos que nos llaman la atención. Tenemos un proyecto lleno de adjetivos calificativos en torno a la labor del tribunal. Y hay un punto en especial que me llama la atención, porque habla de que las sentencias del tribunal en torno a la suspensión, a la no suspensión de las actividades específicas del Comité del Poder Judicial son sentencias que deben considerarse solamente opiniones. Cabe decir opiniones de mayoría, porque fueron emitidas por 3 magistrados que ahorita somos la mayoría del Tribunal Electoral. Bueno, el día de hoy se rindió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de particularmente para que se necesita para la resolución de este asunto supuestamente con el proyecto difundido en medios de comunicación. En el informe se hacen valer varias cuestiones, 2 que son importantes que se conozcan. La primera es, a juicio de la Sala Superior, en términos del artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del año de 2021, la Corte no tiene facultades para resolver esta materia. Esto no solamente textualmente del artículo 11, sino también del artículo 3º transitorio de la Ley Orgánica vigente del Poder Judicial. Si usted me permite, voy a leerle el texto, porque creo que esto puede ser de interés de la audiencia. Bueno, dice el artículo 11 de la Ley Orgánica que el Pleno de la Corte tiene las siguientes atribuciones. Fracción 17. Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos, quiero hacerlo notar, 94, 97, 100 y 101. ¿Por qué es importante los números de los artículos? Porque todos estos artículos se refieren a todas las vías de control constitucional que no son electorales. Las electorales están en el artículo 99. Es decir, el 11 deja claro que la Corte no tiene estas facultades. Todavía más, el artículo 3º transitorio de la Ley Orgánica de 2024, se las voy a leer porque este es totalmente claro. Hasta en tanto las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025, la Corte se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2021. Y aquí viene lo importante. Con excepción de la materia electoral, tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ley carece de estas facultades. La ley y el tribunal son órganos máximos de decisión de este tipo de controversias. La Corte no está por encima del tribunal y al contrario, en materia electoral, el Tribunal Electoral está por encima del resto de las autoridades judiciales del país. Ahora, quiero hacer notar
que en este documento, en este informe, se hace valer también la recusación de 4 ministros. Me parece que es de la ministra Piña, del ministro Lainez, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena y del ministro Pardo. Y lo anterior en razón de que ellos pues se han manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial y esto lo han hecho de manera pública. Es decir, la recusación que se pide es justamente porque se han manifestado en términos políticos y también porque jurídicamente no, digamos que no hay competencia de la Corte. Justo, es decir, a nosotros nos parece, al Tribunal Electoral, por conducto de su apoderada, la directora jurídica, le parece que la Corte carece de facultades para dirimir controversias electorales. Perdón, esto lo que estoy diciendo es una obviedad, está en la ley, está en la Constitución, no es algo de verdad interpretable. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, el máximo organismo jurisdiccional en la materia. Lea usted el primer párrafo del artículo 99 de la Constitución. Eso es lo que dice. Y después dice, con excepción del contenido en el 105 de la Constitución, que se refiere a acciones de inconstitucionalidad. Pero el tribunal es la máxima autoridad en la materia, salvo en las acciones de inconstitucionalidad. Quiero hacerlo notar. Pero en este caso no estamos en una acción de inconstitucionalidad respecto de leyes. Estamos ante otra circunstancia. Es el Tribunal Electoral quien define su propia competencia. Es el Tribunal Electoral en materia electoral la máxima autoridad. Un órgano de control constitucional lo primero que tiene que hacer es respetar la Constitución y la ley. Y el Tribunal Electoral lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Eso es importante hacerlo notar. Hasta ahora no se le puede atribuir al Tribunal Electoral que haya sobrepasado sus facultades, es decir, todo se ha hecho en el marco de la legislación mexicana, lo que dice no solo la Constitución, sino también las leyes electorales. Mire, más allá de vocerías de grupos de oposición, más allá de académicos que forman parte de grupos de oposición también, me parece que el sentido común es lo que debe privar. Nosotros estamos analizando un proceso electoral. La reforma constitucional, la reforma judicial es constitución vigente. Eso es lo que estamos analizando, el proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros. Eso es un proceso electoral abierto ante el INE. Hay candidaturas, hay campañas, hay jornada electoral, hay resultados. Perdón, es más que evidente que toda esta temática es electoral. El Tribunal Electoral tiene que defender su competencia. De la misma manera que nosotros no resolvemos acciones familiares, civiles, laborales, penales, mercantiles, nosotros exigimos que la competencia del tribunal en materia electoral sea respetada. Y esta defensa de las competencias del Tribunal Electoral, ¿hasta dónde llegaría, magistrado? Sabemos que, pues, lo que dice la ley es justamente que todo el tema electoral le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Hasta dónde llegarían ustedes con tal de defender, pues, digamos, eh, esta vocación que tiene el propio tribunal? Mire, la pregunta que me hace es importante, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues hasta donde lo marque la Constitución. Hoy la Constitución establece que va a haber una elección, que va a haber un proceso electoral, que habrá campañas y que habrá jornada electoral y resultados. Mientras la Constitución diga que esto es obligatorio, el Tribunal Electoral lo va a hacer cumplir. Va a haber elección, aunque haya algunas personas a las que no le guste. Yo mismo tenía dudas si esto era un buen sistema, pero le quiero decir, mis dudas van más allá, no van más allá de un tema subjetivo. Una vez que está en la Constitución, es mi obligación, y eso protesté, juré que era cumplir y hacer cumplir la Constitución. El Tribunal Electoral va a hacer cumplir la Constitución. Magistrado, y ya pasando a los retos que tiene el Tribunal Electoral en torno a esta ruta, que ya queda muy claro, es la ruta que va a seguir el Tribunal Electoral, ¿cuáles serían los principales retos para el tribunal en las próximas semanas y meses de aquí a junio?
Mire, el tribunal va a tener que estar, a ver, la primera es, estamos ante un proceso electoral inusitado, no en México, sino en el mundo. Es decir, estamos ante algo que nunca ha sucedido hasta donde sabemos en la historia de la humanidad. Un país de este tamaño, de esta complejidad, decide renovar a todo su poder judicial, tanto federal como local, en un plazo máximo de 3 años, es decir, hasta 2027. Renovarlo a través de la vía democrática, dándole voz a la gente, al pueblo. Eso jamás había pasado. Es decir, hay países que tienen parcialmente elecciones de su poder judicial, ya sea de una parte de, por ejemplo, tribunales locales, como pasa en Estados Unidos, o solamente de la Suprema Corte, como sucede en Bolivia, o también la Suprema Corte en Japón. Es decir, existen algunas posibilidades democráticas, pero la renovación total por vía democrática jamás ha sucedido. Estamos escribiendo historia. Como pueblo, como nación, estamos llegando a ser la nación pues, más democrática del mundo, porque la consecuencia va a ser que los 3 poderes de la Unión sean electos por vía democrática. ¿Qué retos tenemos? Pues el primero va a ser, sin duda, hacer evidente que se va a cumplir la Constitución. Lo digo con firmeza, va a haber elección mientras la Constitución establezca que tiene que haber elección. Se va a cumplir el contexto constitucional. Y claro que esto implica, como estamos ante un evento novedoso, pues tenemos también el reto del análisis de las boletas. Nunca ha habido una boleta para jueces y magistrados en el país, ni ministros. Tendremos que analizar el tema de las boletas, el tema de la geografía electoral. Tendremos que analizar también la manera en que se llevará a cabo el escrutinio y cómputo. Esto es una cuestión fundamental y me parece que tenemos que hacerlo evidente. Ahora, repito, habrán cosas que tendremos que ir mejorando conforme vayan sucediendo las circunstancias. Por ejemplo, nos daremos cuenta para la elección de 2027 si algunas cosas como la boleta, la casilla única, el escrutinio y cómputo llevado en algunos otros lugares, puede ser el mejor o es mejorable. Pero estamos ante una elección inédita. Tendremos que ir viendo. Y justo en eso que se va a ir analizando, magistrado, ustedes podrán ir tomando decisiones para este proceso en particular o ya lo dejarían para los que siguen. No, a ver, conforme se vayan presentando estos casos, se irán resolviendo conforme a la Constitución y el derecho. Y le corresponderá a la academia y a la autoridad administrativa analizar el resultado. Es decir, si el resultado fue el esperado y, por supuesto, si en su caso puede ser mejor. Lo que quiero hacer notar es que vamos a tener elecciones confiables y certeras y que yo confío totalmente en el Instituto Nacional Electoral. Es uno de los más grandes baluartes de México. Y en estos retos, ¿pudiera existir algún escenario que no están previendo, donde, por ejemplo, un candidato o candidata ya decidiera o por alguna circunstancia de la vida no participar? En esos casos, ¿qué pasaría? Mire, yo le voy a ser sincero, este es el tipo de casos que hay que jugar, que no me gusta jugar al profeta o al quiromántico. Ese es el tipo de cosas que cuando lo tenemos enfrente es que lo podemos resolver. Lo que sí le puedo asegurar es, habrá elecciones, habrá campañas, habrá candidatos y habrá un poder judicial renovado. Yo no tengo duda alguna. La Constitución no es optativa, se tiene que cumplir. Sí, magistrado. Y finalmente preguntarle, entonces, en los próximos días, con independencia de lo que juzgue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o se recusen o no estos ministros y ministras, en realidad el tribunal sigue su ruta. No es que si el tribunal siga su ruta, la Constitución establece una ruta y todas las autoridades de México seguiremos esa ruta, que es la constitucional. Magistrado, ¿con qué cierra esta entrevista? Que le agradezco mucho. Yo quiero decirle al público de Contralínea que debe estar muy contento
porque van a tener la oportunidad de ejercer sus derechos político-electorales de otra manera, de una manera más grande, más poderosa. Hemos ido transitando de una democracia estrictamente representativa hacia una democracia participativa y comunitaria. Más derechos, más elecciones, más derechos. Eso es algo bastante interesante. Magistrado, le agradezco mucho la posibilidad de conversar con usted y también que dejemos esta pues ventana abierta para seguir comunicándonos con la audiencia de Contralínea, para seguir conociendo los pasos también que va tomando el propio tribunal. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego y un gusto.